buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea la hora en la que nos estén escuchando. Nosotros somos El El Rinconcito Rinconcito de de la la 20. Y hoy tenemos un invitado especial. Hola, yo soy el profe Josué. ¿Qué materia da en el bachillerato? Principalmente materias de matemáticas y algunas más aplicadas en ingeniería. ¿Qué Por- carrera? Ay, No, adelante, adelante. ¿qué carrera estudió? Bueno, soy técnico superior universitario en mecatrónica, ingeniero en tecnotrónica y tengo una maestría en inteligencia artificial. ¿Y cuántos años lleva dando clase? ¿O siendo docente? Aproximadamente 4 años. Cuando todavía era pasante de la ingeniería, empecé dando clases en la misma universidad donde estudié. Fueron algunos cuatrimestres. Después empecé a estudiar lo que viene siendo la maestría y enos aquí. ¿Y usted cuándo supo que quería estudiar esa carrera? O sea, ¿desde cuándo le llamó la atención todo eso de la tecnología, la mecatrónica? Digamos que fue desde secundaria. Tenía alguna noción que tenía empezado a estudiar electrónica. Por ciertos azares, pues fue una rama de la misma. Entonces, hace ya tiempo tenía como que, ¿cómo decirlo? Curiosidad por esta área. Eh, ¿Cuál ha sido su mejor experiencia dando clase con alumnos? O Bueno, creo que trasciende más allá del conocimiento que que se transmite a los alumnos. Más que experiencia en concreto han sido varias. Por ejemplo, encontrar alumnitos que ya van a terminar una carrera universitaria o están estudiando alguna y que te lleguen a saludar, te recuerden, te agradezcan o cosas por el estilo, creo que esa es experiencia bonita. Principalmente que los alumnos aprendan, porque a veces es complicado evaluar a un alumno, es decir, independientemente del conocimiento que adquieren de manera general, pues cada quien aprende a su ritmo y de manera distinta y que te lleven como que en ese recuerdo de que, miren, fue mi profesor, logré aprender a lo mejor esto, quizás no mucho, pero sí me sirvió. Creo que es la parte bonita de la docencia. Ok, y a usted, bueno, desde su manera de ver las cosas, ¿cómo considera que es una manera eficiente o, por así decirlo, buena para estudiar así, em, para algún examen, para alguna presentación o, por así decirlo, un método, ¿no?, de aprendizaje? Más que un método, bueno, es que referirte a un punto como de estudiar como para un examen, lo que la mayoría hace, y me incluyo tal vez en algunas ocasiones, pues es ponernos a estudiar días antes, incluso una semana, y prácticamente prepararnos para un examen en concreto, pero no es la manera más eficiente. Lo idóneo sería que así como se practican habilidades o cualquier otra cosa, por decirlo así, hacerlo de manera constante, pero diaria, quizás poquito, pero que sea constante. Digamos que quieres aprender, no sé, a tocar algún instrumento. Pues no se trata de que intentes simplemente dedicarle un día completo simplemente para ver cómo funciona el día siguiente, sino de a lo mejor practicarlo de forma diaria, unos 10, 15 minutos. Lo mismo con el estudio, darle un pequeño repaso de lo que estás viendo hasta que quede completamente claro. Bueno, sería una parte de mi recomendación, más que nada para hacer que realmente ese conocimiento se convierta en aprendizaje y no solo memorices lo que posiblemente venga en tu examen, evaluación o cosa por el estilo. ¿Y usted cómo describiría la carrera, bueno, su carrera? ¿En qué sentido? Bueno, sí, más específica. Para todos los alumnos. Si alguien quiere bueno, alguien quiere estudiar. O sea, ¿considera Ajá. que es pesada, ligera, es muy Ajá, Ah, didáctica? Comprendo. Bueno, hablaré desde el nivel licenciatura. Principalmente, pues es una ingeniería. Y así como nos decían nuestros primeros profesores en los primeros cuatrimestres, nos decían, los felicito por estudiar esta carrera y porque es difícil. En general, no solo esta, sino distintas áreas. No menosprecio tampoco las áreas completamente en licenciatura, porque, bueno, tampoco son mi área y a mí se me hacen un tanto complicadas. ¿En qué lo refiero como difícil o complicado? Bueno, primero porque el modelo que estudié fue por cuatrimestres, entonces en los cambios de cuatrimestres había veces que terminábamos el viernes y el nuevo cuatrimestre empezaba el día lunes. En algunos casos sí teníamos una semana, quizás dos, en algunos casos en concreto, pero si teníamos actividades pendientes, pues ahí íbamos también incluso esas semanas.
Teníamos horarios ya en la ingeniería, entrábamos a veces a las 7 y salíamos hasta 7 de la tarde, por mencionar algunos ejemplos. En semana de exámenes, bueno, pues es que sí era como que constante en ese aspecto. Había veces que no dormía 3 noches en semana de exámenes. Así que es difícil, no solamente esta área, sino que en general. Ya para la maestría, bueno, tiene su nivel de dificultad también. Sin embargo, pues ya me había escogido un área más en concreto. Como me habían gustado las ciencias computacionales, me enfoqué un poquito a lo que fue la inteligencia artificial. Entonces, pues ya era un poquito más aplicado. Sí tenía también su grado de complejidad, pero hablando a nivel licenciatura, la mayoría de las ingenierías tienen cierto grado de complejidad, unas más que otras, y en las licenciaturas también, pero pues son perfiles diferentes. Es decir, no hay como que un punto de comparación en concreto como para decir esto es mejor que aquello. Ok, fíjese que retomando el método de estudio que usted me mencionó, no lo había pensado antes, yo también soy del team que estudia 5 segundos antes de un examen, pero también, por ejemplo, sabemos que hay diferentes métodos de aprendizajes, hay unos que aprenden de manera visual o escuchando. ¿Usted cómo le hace para que, por ejemplo, en sus clases no sea algo como muy fastidioso, no sea muy constante? O sea, ¿cómo le hace para salirse de eso de recordar, por ejemplo, me toca esta clase y lo primero que piensas es, ay, no, qué aburrido? ¿Usted qué estrategias utiliza para que sea, por así decirlo, más emocionante su clase? Bueno, es complicado porque las matemáticas siempre han sido como que las materias menos preferidas de los alumnos. Siendo sinceros, haciendo preguntas, realmente mencionan 1 a 2 alumnitos por salón que les gusta realmente la materia. Indistintamente, es un tronco común, así que es complicado en este aspecto. ¿Cómo hacerlo? Más que nada, no sé si es como que sea mi método concreto o va de la mano con mi personalidad, entre comillas, pero procuro hacer que en las clases, al menos mis alumnitos, de momento se distraigan de lo que estamos haciendo, rían un poco, quizás con un chiste malo, porque las matemáticas en general generan una carga cognitiva alta, es decir, te aburres fácilmente, tu mente se disocia y eso depende también de cada estudiante, mayor o menor medida. Entonces, procuro hacerlas un poquito en este sentido, no tan tediosas. No se puede en todo momento porque sí son metodológicos algunos, digamos, áreas concretas. Es como decir, pues esto se resuelve de tal forma y pues tiene una serie de pasos para su resolución. Hay cosas que sí se tienen que memorizar, aunque no se debieran en todos los casos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, sí o sí, tienen que saberlas. Hay algunas otras cosas que simplemente por deducción, pero ya con una serie de conocimientos previos, pues dices, lo puedo resolver, que es al final de cuentas lo que genera el conocimiento. Me enfrento a nuevas situaciones que no conozco, pero con lo que sé, pues genero una solución al menos viable para mí. Quizás no la mejor, pero que funciona. Es como cuando me dicen algunos alumnitos, profe, pero no le entendí este método y yo lo resuelvo así. Es evidentemente que hay diferentes caminos para resolver un mismo problema. Es por ello que comúnmente no los evalúo tanto con el método, es decir, sí su procedimiento que lo tenga, pero pues si a ti se te hace más fácil algún otro método que conocías o algo que estás obteniendo de a lo mejor semestres pasados, pues también es válido. Digo, al final de cuentas lo importante es llegar a la solución, pero que me vayas mostrando cuál fue tu razonamiento. No sé si respondan a la pregunta del todo. No, sí, de hecho sí. Fíjese que igual en las clases donde mencionas sus chistes, sí por un momento despejas tu mente, te ríes un momento y pues sí, o sea, después sigues, pero pues tienes ese chiste en mente, entonces como que ya es más divertido, ¿no? Como es como ese break que te tomas antes de seguir con todo lo que te tienes que memorizar y todo eso. Entonces, sí, está muy bien su respuesta. Está bien. Yo tengo una pregunta. Si usted no hubiera estudiado su ingeniería, ¿qué hubiera estudiado? ¿Qué le hubiera gustado? Bueno, desde el inicio tenía dos vertientes ya cuando iba a ingresar a la universidad. Una pues fue esta área tecnológica, tecnotrónica en concreto mi carrera, y la otra era en medicina, iba a ser para neurología. Entonces pues tenía estas dos vertientes. A manera de chistes, y quizás no todos lo comprendan, en lugar de estudiar tal cual el cerebro, pues programo redes neuronales artificiales, así que pues no dista tanto el uno del otro. Sí. Y usted ya saliendo un poquito
lo formal, ¿existe algún deporte que le apasione, que le llame la atención o incluso alguna actividad, un pasatiempo que tenga, Un hobby. un hobby? A ver, hablando de la parte de deporte, no soy tanto de eso, es decir, no de practicarlo de forma constante. Si tuviera que responder, lo que más me gusta sería el básquetbol. Con respecto a un hobby, me gusta un poquito la parte de la música, entonces toco la guitarra y aprendiendo lo que viene siendo un poco el piano. Ok, fíjese que nunca había visto que le gustara el básquetbol, pero pues es que también impartiendo clases de pensamiento matemático, tecnología y todo De eso, pues programación. no es como que resalte el Sí, aspecto de eso. es correcto, no cabe un balón de mochila, un balón de básquetbol en la mochila. Entrando un poco más a lo de los alumnos y escuela y así, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de hoy en día de este bachillerato? Bueno, en general, de secundaria, de bachillerato. En general, para la vida, profesionalmente hablando, Sí, para la vida y profesionalmente hablando también. bueno, es complejo y entramos ya en una filosofía y esto va a cambiar de persona en persona. Más que un consejo, pues sería una filosofía de vida. Sé feliz. Es decir, si lo que te gusta a ti te hace feliz, indistintamente de lo que piensen los demás, pues continúa. Mientras no le hagas daño a personas o a terceros, no debe haber problema. Por ejemplo, al elegir una carrera, muchas veces se sienten presionados socialmente, ya sea por su familia o algo más, que te dicen, ok, tienes que seguir esto. Me pasa, de hecho, varios de mis alumnitos, algunos hicieron un ensayo referente a ello, y pues veo que las condiciones se siguen repitiendo, incluso en mi generación y sus generaciones. Tenía compañeros que prácticamente estudiaron la carrera porque pues se los exigió así su familia. Posteriormente, algunos de ellos, ya que trabajando, tomaron, digamos, un camino diferente, es decir, ya se profesionalizaron en la carrera que realmente querían. Y incluso cuando empecé, bueno, cuando di clases en universidad, en los primeros cuatrimestres era como que ese punto. Te voy a mostrar cómo es la carrera, no yo, sino también los demás docentes. Y si te gusta y si no, pues te conviene salirte, estás a tiempo para elegir lo que realmente te gusta. Porque también está el caso de que a lo mejor dices, yo elijo esto porque yo me lo imagino de esta forma, pero una cosa es la perspectiva que tienes y otra la realidad. Cuando llegas dices, como que no me gustó. Entonces lo probaste, pero dices, pero ya empecé a estudiar, lo termino. No, pues como recomendación es eso, si no te gusta, puedes dedicarte a algo que sí te apasione. Y pues es lo mismo también en la parte personal, ¿no? Si a ti te hace feliz esto, tú hazlo independientemente de lo que los demás te digan, independientemente de que te digan, pues no eres bueno. Porque sí, evidentemente algunos tienen cierto talento, pero dicen, pues eres bueno en eso, pero pues no te gusta. Tienes que dedicarte a algo que tengas ese punto de equilibrio, que seas bueno, que te gusta, y hablando ya un poquito más a futuro, pues que también te dé esa remuneración, ¿no? Si te gusta, que es también tu pasión, lo puedes estudiar, lo puedes ejercer y al final te dé esa remuneración económica, pues creo que vas por buen camino. Sí, fíjese que sí es algo muy importante, ¿no? En cualquier cosa que tú vayas a hacer, siempre hacer lo que tú quieres, lo que te gusta, porque pues igual de nada sirve que estudies una carrera, que tengas un trabajo, por así decirlo, bueno, digno, sin embargo, pues no es, por así decirlo, tu gusto, no disfrutas tu trabajo, no disfrutas tu profesión, entonces, pues sí, es algo muy cierto, ¿no? Eso que acaba de mencionar. Y bueno, tomando un tema un poquito más polémico, más interesante, ¿usted cree que sí exista esta rivalidad que se menciona entre los alumnos de Team Rubén y Team Josué? De que existe, existe. Guiño, guiño. Es broma. No, es más que nada como una especie de juego. Es como una realidad, una rivalidad ficticia. Entonces es como que están del Team Josué y pues del Team Rubén. De hecho, hasta entraron algún otros profesores, algún otro team. No lo diré, quizás por ahí ustedes lo conocen. Pero bueno, sabemos que si fuera real, ¿quién habría ganado esta victoria, verdad? No, pues si ya nos imaginamos y ¿usted por qué cree que normalmente digan como, ay, yo soy Team Josué o ay, yo soy Team Rubén? O sea, ¿qué es lo que motiva a los alumnos a hacer de cada team? Creo que se remonta a clases que di en secundaria y de alumnitos que actualmente pues ya están en bachillerato. Creo que en algún momento
No recuerdo bien la situación, pero hubo como una mención, profe, adóptenos o algo así, ¿no? Haciendo alusión como si fueran mis hijos adoptivos. Y terminé adoptando un salón completo. Posteriormente, pues llegaron así como que el profe Rubén, nos encontramos en esta institución dando clases, porque lo conozco un poquito de años atrás. Y pues llega como que este punto de que, pues soy como que Team Josué, pero no era como que el término que se hayan, ha hecho uso de él anteriormente, sino pues como que los había adoptado y pues dices, pues por esa parte. No, desconozco muy bien cómo llegamos al punto en el que dijeron, pues está el Team Josué y el Team Rubén, pero pues viene principalmente de esa situación. Ay, se escucha interesante, de hecho, eso de que al principio comenzó como un juego de hijos adoptivos y después se fue desarrollando esos rumores, ¿no? De una rivalidad. Es correcto. ¿Cuántos hijos adoptivos tiene? Ascendemos en el orden de las decenas. Dejémoslo en medio millar. Y Wow. durante toda su carrera fue ese medio millar. Sí, digamos que sí, porque ese saloncito que, bueno, que hago mención, pues fueron como que mis primeros hijos adoptivos. Entonces, sí, no tiene muchos años. Se escucha muy bien. Fíjese que es hasta divertido luego estar en una clase y por ese tema de las rivalidades, reírte un poquito y así los castigos que se mencionan. Obviamente son broma, pero sí es divertido, ¿no? Como que tener conocimiento de esos teams, así. Y bueno, usted, ¿cómo le hace? Porque, digamos, no voy a mencionar nada, lo menciono en general, Ujú. pero hay normalmente grupos que la mayoría son muy hiperactivos, o sea, por ejemplo, si usted llega a tener un salón así, que son esos alumnos groseros que no prestan atención, ¿cómo resolvería esa situación o cómo intentaría llamar su atención para que se centren en la clase? Bueno, en primera, tengo un modo adaptativo, es decir, dependiendo cómo se comporta el salón, es la forma en la que le soy exigente. Los chistes malos. Por ejemplo, hay un grupito en concreto, no haré mención, que son desastrosos, pero es un grupito que estimo mucho. Trabaja demasiado. Tienen esa parte como que en comportamiento, pero académicamente hablando son muy buenos. Entonces, existe la contraparte, porque también en algún momento, esta es una generación que ya salió, era de mis mejores grupos académicamente hablando, es decir, de los 12, prácticamente 11 sacaban casi siempre 9, 10, pero es que trabajaban. No es porque les gustara la materia en sí, estaban ahí de forma constante, tenían dudas, preguntaban, hacían todas sus actividades, todo en tiempo y forma. Entonces, ese es un grupo en concreto. Tengo otro, actualmente les doy clase, son un poquito más en ese sentido, pues que hablan más, que platican más, que pueden echar incluso desastre, por decirlo así, pero son muy buenos académicamente. Entonces, simplemente trato de mantenerlos un poco en ese sentido tranquilos y cuando sea el momento de que me presten atención, pues lo hagan. Ya después, pues mientras estén trabajando o a lo mejor llegan a platicar un poco, pues es considerable, suponiendo que ya trabajaron, prestaron atención y están entregando actividades. Entonces, son grupos con personalidades diferentes, pero que en el sentido de, digamos, de desempeño académico, pues dan algo relativamente similar. Entonces, creo que eso sería mi respuesta. Está muy bien, de hecho, el ser adaptativo, porque pues hay veces en las que tú planeas una cosa, planeas tu método de enseñanza, sin embargo, pues te topas con grupos que no, por así decirlo, ahora sí que no se adaptan, pero eso de que sea un profesor que se adapta a las situaciones y sea, por así decirlo, de una otra manera paciente y se tome el tiempo de entender a los alumnos, es algo muy bueno, ¿no? Así es. Yo creo que por mi parte ya respondió todas mis preguntas personalmente. O bueno, las que yo tenía. ¿Alguna otra, Sam? Pues ya para empezar a dar por finalizada esta conversación, em, creo que nos puede hacer, por así decirlo, mención de algo De un que chiste nos... El chiste es hasta el último. Sí, invitamos eso. Por ejemplo, sabemos que en nivel bachillerato es, por así decirlo, un poco más pesado y pues ni siquiera quiero imaginar universidad, pero bueno, sabemos que hay personas que se estresan mucho, por así decirlo. Llega un momento en el que el estar estudiando y teniendo exámenes constantemente, pues
hay momentos en los que pues llegan a decir, ya no quiero estudiar nada, mejor me salgo de la preparatoria y voy a hacer alguna actividad. Y pues tiempo después se arrepienten, ¿no? O sea, ¿qué les diría a estos alumnos que ahorita se encuentran estresados por entregar todo, sacar buenas calificaciones y incluso no tienen bien, por así decirlo, un horario de sueño por estar muy presionados? Bueno, creo que aquí hay como que varias respuestas dependiendo de una situación concreta. Si haces alusión a aquellos alumnitos que dicen, ok, creo que es mucho, creo que es más de lo que yo soporto, me rindo y después me arrepiento, sería más que nada una consideración, porque el beneficio no es a corto plazo, sino un poquito más. Es decir, no porque empieces a estudiar bien y vayas bien en tus primeros semestres o cuatrimestres, vas a ver resultados de manera inmediata. Entonces, en ese aspecto, pues hay que considerarlo un poquito a futuro. Es decir, tengo que considerar, así como les decía a mis alumnitos de tesis, ¿qué hiciste hoy para tu tesis? Pues lo mismo, ¿qué hiciste hoy para tu futuro? Lo que hiciste hoy te acerca más a lo que quieres, porque al final de cuentas hay que tener primero eso muy claro. Hay que definir objetivos, pero tienen que estar, digámoslo así, tener alguna fecha concreta. Porque solamente tienes la idea de que, pues yo me gustaría esto. Pero si no especificas un plan de acción, no especificas una fecha en concreto, pues simplemente es un sueño. En cambio, si ya tienes como que algo bien establecido y dices, yo quiero esto, yo lo quiero para tal fecha, este es mi plan de acción, pues tienes que ver que lo que realmente estés haciendo día con día te esté acercando un poquito más a lo que, a lo que estás soñando, a lo que te gustaría hacer, no solamente profesionalmente hablando, sino en distintos ámbitos. Creo que sería principalmente ello. Si también al final de cuentas te das cuenta de que dices, ok, me salgo, pero no a lo mejor por la presión, sino porque es lo que no quiero, pero ya tengo una visión de lo que quiero, pues digo, está bien, pero tienes que saber el por qué. Tienes que estar consciente de que pues, tus acciones van a tener consecuencias. Y si al final de cuentas dices, no, pues a lo mejor abandoné esto o aquello otro, pero al final me está acercando también un poquito a mi meta, a mi objetivo, pues digo, está bien. El problema es cuando no sabes qué quieres hacer. Había por ahí una pequeña frasecita que leí hace años atrás y decía que si no sabes realmente qué quieres para tu futuro, para ti, pues no importa qué decisiones tomes porque pues no sabes a dónde vas, distintamente. Ok. Ya, bueno, ya las últimas dos preguntitas. Durante todo su estudio, ¿cuál ha sido el momento más gracioso o vergonzoso? Podría decirse que usted pasó y que incluso hasta le da pena mencionarlo, que alguien se entere. Momentos humildes, pues creo que ha habido varios. No mencionaré a detalle, pero algunos fueron en la universidad. Alguno fue tan sencillo como ir caminando y haber tropezado. Obviamente fue más gracioso para los que estaban ahí de espectadores. Algunos otros, creo que desde primaria quizás o secundaria. No profundizaré tanto en ello. Ya nos imaginamos, lo dejaremos a su criterio, a su imaginación. Y pues bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por venir aquí a respondernos algunas dudas y preguntas que tenemos. Y pues les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Spotify, YouTube y hasta ahí. YouTube, ¿no? Ajá, YouTube. TikTok, Spotify, nada. TikTok, se me pasó el TikTok. Y pues bueno, gracias por escucharlo. Gracias a usted, profe, por tomarse el tiempo de venir aquí. Gracias por invitarme. Y tenemos paciencia, porque ya apenas estamos empezando. Así es. Estamos empezando. Pero bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos y manténganse atentos a nuestro próximo episodio. Gracias. Adiós. Hola, mi nombre es Víctor Hola, mi nombre es Ángel y esto es Lo que se aproxima. Ha llegado la mejor época del año, que es las épocas decembrinas, y el Rinconcito de la 20 no se queda atrás. Así que vamos a hacer un episodio especial sobre Navidad, así que no se lo pueden perder. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son TikTok, YouTube y Spotify. Se las dejamos aquí abajo. Y nosotros somos el Rinconcito de la 20.